Hi, my name is Phil Leach. Hola, mi nombre es Phil Leach. Firstly, congratulations on completing your first book. Primero que nada, felicitaciones por completar su primer libro. What I'd like to do is just talk through this book to conclude and consolidate the things that you've learned. Lo que quiero hacer es como pasar de nuevo por el libro para poder consolidar y afirmar lo que acaban de aprender. I'm the director of the online School of Biblical Studies. Soy el director de la Escuela de Estudios Bíblicos Online. My translator is Sarah. Mi intérprete es Sara. Sarah was born and raised in Mexico. Sara nació y creció en México. Moved to Canada. Después emigró a Canadá. And for the last 12 years has worked with Youth for the Mission in Chile. Y por los últimos 12 años ha estado trabajando con Juventud con una Misión en Chile. At our Pichilemu campus. De nuestro campus en Pichilemu. Especially in the area of biblical studies. Especialmente en el área de estudios bíblicos. And so I wonder how you found your study of Philemon. Entonces yo me pregunto cómo ha encontrado su estudio inductivo. Working through observation. El trabajar a través de la observación. Doing those exercises that are designed to help you observe well. Hacer cada uno de esos ejercicios que están diseñados para que usted pueda observar bien. And then bringing that through to interpretation. Y entonces tomar esto para traerlo dentro de nuestra interpretación. Seeking to understand what it was that Paul was communicating to Philemon. Para poder llegar a entender qué era lo que Pablo estaba tratando de comunicar a Filemón. Or to put it the other way, how Philemon would have understood this letter. O decirlo de la otra manera, cómo hubiese Filemón entendido esta carta. And then the area of application. Y más allá, el área de aplicación. Based on that solid foundation, what does this mean to me or to society today? En base a esta interpretación sólida, ¿qué significa esto, ya sea para mí o para nuestra sociedad hoy en día? Let me remind you that if these skills are new to you, they may have felt a bit awkward. Permíteme decirte que si estas habilidades son nuevas para ti, posiblemente se sintieron como raras. But remember, as we said in the first unit, pero recuerde, como dijimos en la primera unidad, all disciplines, when they're new to us, are a bit awkward to start with. Toda disciplina, cuando es nueva para uno, es algo como difícil de comenzar. And very quickly you will gain those skills and they will become second nature to you. Pero muy rápidamente usted va a adquirir estas habilidades y le va a ser como natural. So, a short letter of just 25 verses. Así que una carta de solo 25 versículos. A letter that has such a lot in it, as I know that you have discovered. Una carta que tiene tanto contenido, como ya me imagino que usted se habrá dado cuenta. Let's just have a look at what it says together. Veamos lo que dice. The apostle, you will notice, begins with Paul, our prisoner. Y como usted ya notó, la carta comienza con el autor Pablo, dice Pablo, prisionero. If you're familiar with his other letters, y si usted está familiarizado con sus otras cartas, you will notice that this is an unusual way for him to speak about himself. Usted va a notar que esta es una manera que no es normal para Pablo introducirse. He speaks about him as an apostle. Él habla de sí mismo como apóstol. Or maybe occasionally a servant. U ocasionalmente como un siervo. But not a prisoner. Pero no como un prisionero. But more than that, he mentions that 4 times in this short letter. Pero curiosamente, él menciona este término 4 veces a través de esta carta que es tan corta. But as you know, he is going to ask Philemon to do something which would have been costly for Philemon. Pero como usted ya se dio cuenta, Pablo le está pidiendo a Filemón hacer algo, lo cual va a ser muy costoso, pudiera ser muy costoso para él. He is calling Philemon to step out of expected culture. Él está pidiendo a Filemón que salga de la expectativa cultural en la cual él se encuentra.
What he's calling him to do would actually make him noticeable by other slave owners in the town of Colossae. Lo que Pablo le está pidiendo que haga haría que Filemón fuera notado grandemente por los otros dueños de esclavos dentro de su sociedad. Because there would have been a heavy expectation on him to have brought some kind of punishment to Onesimus. Porque Filemón hubiese tenido sobre él una expectativa de parte de los otros dueños de esclavos de que por el hecho que Filemón se había ido, él ahora merecía ser castigado. A punishment that was noticeable, especially to other slaves in the household and in the town. Un tipo de castigo que pudiera ser notado por los otros esclavos, tanto en su casa como los de la ciudad. This would, the idea is that this then would have been a deterrent from other slaves running away. La idea sería que esto iba a hacer que los esclavos no quisieran huirse de sus amos. But even as Paul emphasizes the fact that he is a prisoner, Pero aún el hecho de que Pablo está enfatizando aquí de que él es un prisionero of Christ Jesus. un prisionero de Jesucristo. In other words, a prisoner because of his obedience to Jesus. En otras palabras, un prisionero debido a su obediencia a Jesús. So he is going to use this to remind Philemon that he too is paying a price. Entonces Pablo va a estar usando esto para recordar a Filemón que él también está pagando un precio. And he's not asking Philemon to do anything that he's not willing to do himself. Pero al mismo tiempo, él no le pide a Filemón que no haga algo de lo cual él no haría él mismo. But notice also, it's a prisoner of Christ Jesus. Pero nota también de que dice que es un prisionero de Jesucristo. Now, you know that actually he was a prisoner of Rome. Pero ustedes ya saben que él de hecho era un prisionero en Roma. And if you know the full story, you know he was in prison because of the injustice he experienced at Caesarea. Y si usted recuerda y conoce toda la historia, usted sabrá y se recordará que él estaba en Roma debido a la injusticia que se había cometido en Cesarea. And he had done nothing to deserve to be in a Roman prison. Y él no había hecho nada como que mereciera que él estuviese en una cárcel en Roma. But you never see the Apostle Paul considering himself a victim of his circumstances. Pero nunca vemos al apóstol Pablo considerándose a sí mismo como una víctima de sus circunstancias. Never a victim of self-pity. Nunca fue una víctima de autocompasión. But rather recognizing what he was going through was because of his commitment to serve Christ. Sino por el contrario, él reconocía que lo que él estaba viviendo era debido a su compromiso de servir a Jesucristo. And he introduces Timothy. Y aquí él introduce a Timoteo. Almost certainly because Timothy was the scribe who actually wrote the letter. Y muy probablemente porque Timoteo fue el escriba que hubiese escrito esta carta. As you know, as you may know, it was customary for letters to be dictated to a scribe. Como usted posiblemente sabe, era costumbre el que se dictaran las cartas. And therefore, Timothy is introduced, even though the letter is clearly from the Apostle Paul. Por lo tanto, Timoteo está siendo presentado, aun siendo que la carta viene de parte de Pablo. And so we read that the letter is written to Philemon. Entonces leemos que la carta está dirigida a Filemón. And is honored as a dear friend and co-worker. Y está siendo honrado como un amigo amado. But then we find other people included. Pero también tenemos a otras personas que están incluidas. A lady called Apphia. Una mujer que se llama Apia. A man called Archippus. Un hombre que se llama Arquipo. And to the church that met in the home of Philemon. Y la iglesia que está en tu casa. Now this tells us actually that
the home of Philemon must have been a fairly large home. Esto nos dice que la casa de Filemón debió haber sido bastante grande. We know later on it speaks about a guest room. Y sabemos un poco después en la carta habla de un cuarto para hospedaje. We know that he has at least one slave and probably more. Sabemos que tiene como mínimo un esclavo y tal vez más. And it was big enough for the church to meet there. Y su casa era suficientemente grande como para que la iglesia se congregara allí. Now, probably Apphia is his wife, Es probable que Apia sea su esposa and Archippus may well be a son. y Arquipo posiblemente haya sido su hijo. And the reason these would be included is because the response of Philemon to this letter would actually affect them as well. Y posiblemente la razón por la cual ellos están incluidos en esta carta es porque la respuesta que Filemón hubiese tenido iba también a afectarles a ellos. So even though Philemon would be the one who would either accept or not accept Onesimus back, Así que aunque hubiese sido Filemón que hubiese aceptado o no aceptado a Onésimo de regreso, the rest of the family, of course, would be affected by that decision. obviamente el resto de la familia iba a ser impactada por esa decisión. As with the church. De la misma manera que la iglesia. A church made up of free people, men and women. Una iglesia constituida de personas libres, hombres y mujeres. And also slaves. There would have been slaves who were part of that church. Y también esclavos, había esclavos que eran parte de la iglesia. They too would be affected. Ellos también hubieran sido afectados. Because they too would be called to welcome Onesimus as a brother. Porque ellos también hubiesen sido llamados a recibir a Onésimo como hermano. And so we see the greeting that is normal to a first century Greek letter. Entonces aquí tenemos la salutación que es normal en una carta del primer siglo. But the Apostle Paul fills it with Christian content. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo la está llenando con un contenido cristiano. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. When we come to verse 4, Cuando venimos al versículo 4, the tense changes from plural, speaking to all of those there in Colossae, hay un cambio aquí del plural, donde está hablando a todas las personas en Colosas, to singular. al singular. And now he's speaking specifically to Philemon. Y ahora él comienza a hablar específicamente a Filemón. And here we have the typical part of the first century letter, the prayer. Y aquí tenemos la parte típica de una carta del primer siglo, que es la oración. And he commends Philemon for his love and for the encouragement that he is towards the saints. Y él está honrando a Filemón por el ánimo y la fuerza con la que ayuda a los santos. And this very possibly shows that Philemon was actually one of the leaders of the church. Y muy posiblemente esto da a entender que Filemón era uno de los líderes de la iglesia. Because this is the kind of thing we would expect from an elder. Porque este es el tipo de cosa que tú esperarías de un anciano. Now, the reason he says, I have heard of your love and faith, Y entonces la razón por la cual Pablo está diciendo, he escuchado de su amor y fe, is because we read in Colossians chapter 2 verse 1, porque leemos en Colosenses capítulo 2 versículo 1, that Paul, he says to the Colossian church, he had never seen them face to face. que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas que nunca los había visto cara a cara. In other words, he had never traveled to Colossae. Lo cual quiere decir que Pablo nunca había viajado a Colosas. And so the apostle had probably not met Philemon, Entonces muy probablemente el apóstol no había conocido a Filemón, but he would have heard of him from Epaphras. pero hubiera escuchado de él a través de Epafras. In Colossians chapter 1, we read that Epaphras was the man who actually planted the church in Colossae.
en Colosenses capítulo 1 leemos cómo Epafras fue la persona que de hecho plantó la iglesia en Colosas. Which is why in verse 23 he is separated from the other names because he has a special place. Y esa es la razón por la cual Pablo lo separa en el versículo 23 de la otra lista de todas las otras personas a quienes está saludando al final de la carta. And in verse 6 we read that Paul's prayer is that they may understand all the good that they have in Christ. Y vemos en el versículo 6 que la oración de Pablo es de que puedan entender el conocimiento de todo lo bueno que tienen en Cristo Jesús. This is actually the most difficult verse to translate in this letter. Este es de hecho el versículo más difícil de traducir en esta carta. But it's significant because both Colossians and Ephesians are companion letters. Pero es muy importante porque ambas cartas, Efesios y Colosenses, son cartas compañeras a la de Filemón. Emphasize understanding who we are in Christ. Y ambas cartas, Colosenses y Efesios, enfatizan que podamos entender quiénes somos en Jesucristo. So it would make sense that even as the apostle is writing this short letter, that truth is in his heart. Entonces tiene sentido que aunque Pablo esté escribiendo esta carta que es tan pequeña, el corazón de lo que Pablo está hablando, de quiénes somos en Jesús, tiene un lugar en esta carta. So when we come to verse 8, we now come to the heart of the letter. Y cuando llegamos al versículo 8, ahora arribamos al corazón de esta carta. And he's going to ask Philemon to receive Onesimus back Y él ahora le va a pedir a Filemón que tome de regreso a Onésimo, without a punishment that is would be the expected norm. y que no lo castigue como hubiera sido esperado por su sociedad. But more than that, he's going to ask him to receive him back as a brother, as an equal. Pero más que de que no lo castigue, le va a pedir que lo reciba como alguien igual, como un hermano. And even release him so he could continue his work with the apostle. Y de hecho, que le dé la libertad para que pueda continuar su trabajo con el apóstol. And through this is profoundly, he's making a profound statement against the culture. Y a través de esto, Pablo está haciendo una declaración sumamente profunda en contra de la cultura. The status of a slave in the Roman Empire was the lowest you could get. El estatus de un esclavo era lo más bajo que podías encontrar en la sociedad romana. But a runaway slave was even lower than that. Pero un esclavo que hubiera huido era aún más bajo que eso. But the Apostle Paul, as you know, gives Onesimus dignity. Pero como ya sabemos, lo que hace el apóstol Pablo es darle dignidad a Onésimo. Now he says in verse 8, he could command Philemon to do what he asks. Y en versículo 8 el apóstol Pablo está diciendo, podría mandarte que hicieras lo que quiero que hagas como conviene. But as a mature leader, he is rather wanting to give Philemon the freedom to make the right choices. Pero Pablo, como un líder maduro, prefiere darle a Filemón la oportunidad de que tome una decisión. In other words, he wanted Philemon to have the freedom to obey Christ. En otras palabras, él quería darle la libertad a Filemón de poder obedecer a Jesús. And again in that context, he emphasizes that it is him, Paul, an old man but a prisoner, who is asking him. Y aquí en el versículo 9, Pablo está enfatizando que sí, que es Pablo, un prisionero, pero que también ya es anciano. And verse 10 is the heart of the whole book. Y el versículo 10 es realmente el corazón de todo el libro. I am appealing you for my child Onesimus, whose father I have become during my imprisonment. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Now, this verse has such a lot of unspoken. Ahora este versículo lleva tanto, pero tanto contenido que Pablo no está diciendo, pero está allí. And it refers to so much that we don't actually know the details of. Y hace referencia a tantas cosas de las cuales nosotros no conocemos los detalles. But we do know from this that somehow Onesimus met Paul when he was in prison in Rome
and found Christ. Pero lo que sí sabemos de esta carta es de que de alguna manera Onésimo conoció a Pablo durante su encarcelamiento en Roma, And now he has a new status as a child of God. y ahora Onésimo tiene un nuevo estatus como hijo de Dios. And you see here how the Apostle Paul is calling him his own child, Y vemos cómo el apóstol Pablo lo está llamando mi hijo, expressing the love that Paul has for this individual. expresando el amor que Pablo tiene para con este individuo. So he's appealing that Philemon would receive him back because Paul was sending back his heart. Entonces Pablo aquí está apelando a Filemón y le está diciendo que con él va su corazón mismo. But he gives other reasons why Philemon should receive him back. Pero Pablo continúa dando distintas razones por las cuales Filemón debiera de recibirle. One is the usefulness appeal, because he was useless, but now he's useful. Y una de estas razones es el hecho de que Onésimo había sido inútil en un tiempo, mas ahora le era útil. And here we have a marvelous play on words. Y aquí tenemos un juego de palabras maravilloso. Onesimus means useful or beneficial. Onésimo significa útil o algo de beneficio. In verse 11, we read another reason Paul gives Philemon to receive him back. En el versículo 11 podemos leer de otra razón que Pablo le está dando a Filemón por la cual él debe de recibir a Onésimo de regreso. Formerly he was useless, but now he's useful. Anteriormente Onésimo había sido inútil, mas ahora él era útil. There's a marvelous play on words here. Hay un juego maravilloso de palabras aquí. Because Onesimus means useful or beneficial. Porque Onésimo significa útil o algo de beneficio. So Paul is saying he truly is Onesimus now. Entonces lo que Pablo está diciendo que él realmente ahora sí es Onésimo. But in verse 12 he's appealing that he's sending back something that's very precious to him. Y en el versículo 12 él está apelando a que le está enviando algo que es de mucho valor para él. He says, I'm sending back my heart. Él está diciendo que está enviarte, recíbele como a mí mismo. And then in verse 13, Y después en el versículo 13, we read how the apostle would love to have had Onesimus stay with him. leemos cómo al apóstol le hubiese encantado que Onésimo pudiera haberse quedado con él. Bestowing value on this individual. Y lo que está haciendo aquí es poniendo mayor valor sobre este individuo. But again, making it clear, Philemon was free and he needed to make his own decisions. Pero otra vez está poniendo en claro el hecho de que Filemón era libre para tomar sus propias decisiones. In verse 15 we have another reason suggested by Paul. En el versículo 15 tenemos otra razón que Pablo está sugiriendo. I call this when he is appealing to God's providence. Y yo le llamo a esto una apelación a la providencia de Dios. Where he suggests perhaps God allowed this to happen. Donde él está sugiriendo que de alguna manera posiblemente Dios permitió que esto sucediera. So Onesimus was parted from Philemon for a short time. De manera que Onésimo, al haber dejado a Filemón por un corto tiempo, So he could find Christ. él pudiera encontrar a Cristo. And through that, Philemon would have Onesimus back forever because he would be a brother too. Y de esta manera, Filemón pudiera tener a Onésimo de regreso para siempre. And it's in verse 16 that the apostle does something remarkable for that culture. Y en el versículo 16 es donde el apóstol va a hacer algo que es increíble para esta cultura. He says that Onesimus the slave has equal standing with Philemon the free man. Ahora Pablo va a decir que Onésimo, el esclavo, es igual a Filemón, quien era el dueño del esclavo. Because he says you will receive him back as a brother. Porque Pablo dice que lo va a tener que recibir como un hermano. Both in the flesh and in the Lord, i.e. a brother, but also as a fellow human being.
en la carne como en el Señor, lo cual quiere decir tanto como ser humano como creyente. In verse 17, he backs that up En el versículo 17, él va a afirmar esto when he exhorts Philemon to welcome Onesimus as he would welcome Paul. cuando Pablo está exhortando a Filemón a que lo reciba como lo recibiera a él mismo. How would Philemon welcome Paul? ¿Cómo hubiera Filemón recibido a Pablo? I'm sure there'd be such a big welcome. Welcome, Paul. Estoy seguro de que le hubiera dado tremenda bienvenida. Please, he says, do the same for Philemon. Y Pablo está diciendo, por favor, haz lo mismo por Onésimo. And then in verse 18, he addresses the issues of financial loss. Y ahora en el versículo 18, él va a estar hablando acerca de las finanzas, de la pérdida en sus finanzas. Onesimus, the runaway slave, could have stolen before he left, which was not uncommon. Onésimo, que había huido, posiblemente había robado a su dueño, lo cual no era difícil de creer en ese entonces. There would be at least the loss of earnings by the time the slave was away from Philemon. Como mínimo, hubiera la deuda del tiempo perdido de cuando él se había ido de Filemón. So in verse 19 we read that the apostle would have stopped Timothy. Entonces en el versículo 19 vemos que el apóstol le iba a decir a Timoteo, Taken the scroll and in his own hand written these words. Tomando el pergamino y escribiendo en su propio puño y letra, I will repay it. yo lo voy a pagar. And we understand that the words he used were common words used on promissory documents of payment. Y entendemos que las palabras que Pablo utilizó eran palabras que se utilizaban oficialmente en un documento de promesa. Common to the first century Greek world. Documentos comunes para el primer siglo. But then he tactfully reminds Philemon that Philemon owes him something too. Pero ahora Pablo, con mucho tacto, ahora le va a recordar a Filemón que él le debe algo a él. We don't again know the details of this. Otra vez, no sabemos los detalles de todo esto. But probably Philemon came to Christ through the Apostle Paul. Probably Paul was his grandfather. Probablemente Filemón vino a Jesús a través de Pablo. Es como si Pablo hubiera sido como su abuelo en Cristo. By that I mean Paul preaching to Epaphras and then Epaphras preaching in Colossae to Philemon. Lo que quiero decir con eso es de que Pablo le había predicado a Epafras, Epafras le hubiera predicado a Filemón en la iglesia de Colosas. And again in verse 20 we find a play on words. Y otra vez en el versículo 20 encontramos un juego de palabras. My brother, let me have this benefit or this Onesimus from you in the Lord. Hermano, que tenga yo algún provecho de esto, un provecho, un beneficio, un Onésimo. And even as Philemon refreshes the hearts of the saints, we read in verse 7. Y como leemos en el versículo 7, que Filemón conforta los corazones de los santos. And Onesimus is his own heart, we read. Y hemos leído, como la NBI lo pusiera, que Onésimo era el corazón de Pablo, o como a mí mismo dice la Reina Valera. So we read, refresh my heart in Christ. Y ahora le dice, conforta mi corazón en el Señor. And so he brings his small letter to a conclusion. Y ahora Pablo va a concluir esta carta pequeña. He is confident that Philemon would listen to this request. Tiene la certeza de que Filemón va a escuchar esta apelación. Because of the character and maturity of this leader. Debido al carácter y madurez que este líder tenía. Confident of your obedience, I know you will do more than I say. Confiado en la obediencia que Filemón iba a tener, le dice, yo sé que harás aún más de lo que te pido. We could speculate as to what more it is he wanted. Y podemos especular respecto a qué otra cosa quisiera Pablo. But I think the desire of Paul to have Onesimus back is
quite clear. Pero yo creo que el deseo de Pablo para tener a Onésimo de regreso con él es bastante claro. He concludes with asking that a guest room be prepared for him. Él concluye diciendo, prepárame también alojamiento. This is another clue that the imprisonment was the Roman imprisonment. Esta es otra pista de que el encarcelamiento romano de Pablo, Because he expected to be released. y porque Pablo estaba esperanzado de que iba a ser libertado. And again, remember the end of Acts, he was imprisoned in Rome, not for any crime against the Roman state, but because of accusations from the Jews. Y recuerda que al final de Hechos, Pablo estaba en la cárcel, no por algún crimen que había cometido en contra del Imperio Romano, sino por una acusación que había sido hecha por los judíos, And these had no significance in Roman law. la cual no tenía ninguna importancia en la ley romana. And so we finish the last 3 verses with greetings. Así que terminamos los últimos 3 versículos con salutaciones. And you've made the connection between these verses and Colossians, the last verses there in chapter 4. Y ustedes ya hicieron la conexión entre estos versículos y los últimos versículos del último capítulo de Colosenses, el 4. And in the last verse, he again moves to the plural and speaks to everyone and says, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Y en el último versículo, Pablo ahora va a hacer otra vez un cambio. Él va a cambiar del singular al plural y va a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para vuestro espíritu. Now, I'm sure you've had many reflections on this book as far as application is concerned. Y estoy seguro de que ha tenido muchas reflexiones durante el trabajo que ha hecho en este libro acerca de aplicaciones. Because we see the situation that was needed attention, it could be looked at from 3 different ways. Porque podemos ver que la situación que necesitaba ser atendida se puede ver de 3 distintas perspectivas. Onesimus, this slave that had stolen and run away, had now come to Christ, and it would seem growing in his faith. Porque Onésimo había sido un esclavo que había huido y había conocido a Jesús, ahora era un creyente. But there was something in his past that needed attention. Pero al mismo tiempo ahora había algo en su pasado, lo cual él tenía que ver. Something that needed to be addressed. Algo que tenía en lo cual tenía que fijarse. And by leaving Paul and coming back to Philemon, he was seeking to enter into reconciliation. Y el hecho de que Onésimo dejara a Pablo y regresara con Filemón, él estaba haciendo un círculo de reconciliación. And so he would then be able to be free from this status of a runaway slave. Y esto le daría la libertad de su estatus de prisionero que estaba en huida. But more than that, Pero aún más que as eso, far as the gospel is concerned, he'd be reconciled to this brother, Philemon. respecto a lo que el Evangelio tiene que ver, él estaría siendo reconciliado con su hermano Filemón. We could think of this from Philemon's perspective. Ahora podemos pensar de la perspectiva de Filemón. This man who had been wronged Este hombre a quien se le había hecho daño and was being called upon to forgive y ahora le estaban haciendo un llamado a perdonar freely without any recrimination, a perdonar libremente sin tomar nada a cambio and to welcome the one who had offended him back into his heart. y de recibir de regreso a la persona que lo había ofendido en su corazón. But we can consider it from Paul's perspective. Pero también lo podemos considerar desde la perspectiva de Pablo. Here we have the discipler, the mentor, Aquí tenemos al discipulador, al mentor, the leader, el líder, the one who is seeking to see Onesimus, discipled. el que está buscando que Onésimo sea discipulado. And even as he sees Onesimus discipled, he helped him through this very difficult need he had to be reconciled. Y como su discipulador, él le ayudó a caminar por ese proceso de reconciliación que necesitaba pasar. Writing a letter
of support on his behalf, Él estaba ahora escribiendo una carta de apoyo de parte de él. even willing to pay a bill that Onesimus could never pay. Él estaba aún dispuesto a pagar lo que Onésimo nunca pudiera pagar. But of course there's many other aspects of application that we can see here. Pero claro que hay muchos otros aspectos de aplicación que podemos considerar en este punto. How Paul was never saw himself as a victim of his circumstances. Por ejemplo, que Pablo nunca se vio a sí mismo como una víctima de sus propias circunstancias. However great the injustice Y no importaba cuán grande la injusticia fuese. and the value and importance of encouragement. Aquí vemos el valor y la importancia de darle ánimo a alguien. But one of the big lessons is how the Jew Paul Pero una de las grandes lecciones que podemos rescatar es cómo el judío Pablo was able to welcome the Gentile slave into his heart. fue capaz de tomar de regreso, de dejar entrar a este esclavo gentil en su corazón. And this overcomes racial and social distinctions. Y esto sobrepasa toda distinción racial o cultural, Racial prejudice and social pride. cualquier prejuicio racial o orgullo cultural. This is something that the gospel bridges Esto es algo que el Evangelio hace when fully understood. cuando es apropiadamente entendido. In these 25 verses we see a great picture of the gospel. En estos 25 versículos tenemos una panorámica amplia acerca del Evangelio. It's not an allegory, but what it is it illustrates the gospel. No es una alegoría, pero lo que sí hace es ilustrar lo que es el Evangelio. Onesimus, the sinner, if you like, the one with the need, Onésimo, el pecador si tú quieres, la persona que tenía una necesidad. the Apostle Paul, the one who interceded on his behalf, El apóstol Pablo, la persona que intercedió por él, and even paid the price that he owed. que aún iba a pagar el precio que debía. And Philemon, the one who gave forgiveness and released forgiveness. Y Filemón, el que dio perdón y dio libertad. And you can see, I'm sure, the illustration that is of the gospel. Y estoy seguro de que puedes ver la ilustración del Evangelio aquí. Jesus, the mediator for us, who paid the price for our sin. A Jesús, nuestro mediador, que pagó el precio por nuestros pecados. And the Father who received us back with forgiveness. Y el Padre, quien nos recibió con perdón. Well, you could ask, how do we know that Philemon actually did this? Y tal vez te preguntes, ¿cómo sabemos que Filemón de hecho hizo esto? I would suggest to you that if Philemon did not grant Paul's request, Y yo sugiero que si hubiese sido el caso de que Filemón no hubiera hecho lo que Pablo pidió, then probably we still wouldn't have the letter. probablemente no tuviéramos la carta hoy día. If you were Philemon and you said no to Paul, then you would burn the letter probably. Si usted fuera Filemón y usted le hubiese dicho que no a Pablo, usted hubiera quemado la carta. But the fact we have it is an indication that Philemon responded as requested. Pero el hecho que tenemos la carta es un indicio de que Filemón hizo tal como Pablo le pidió. One last interesting thought. Un pensamiento. We know from church history that the leading elder of the church at Ephesus at the end of the first century Sabemos de la tradición de la primera iglesia de que el anciano líder was a man by the name of Onesimus. era alguien quien su nombre era Onésimo. Although this was a common name for a slave, Aunque este era un nombre común para un esclavo, it would make sense that someone who had been discipled by the Apostle Paul would have such a responsibility. tendría sentido que alguien que fue discipulado por el apóstol Pablo tuviese un cargo como este. And so we see in this little book the gospel evidenced.
Así que en este libro tan pequeño podemos ver la evidencia del Evangelio. Amen. Amén.